y a Él lo alabamos, a Él lo bendecimos, a Él le damos toda la gloria, a Él le damos la honra y la alabanza, porque todo es de Él y para Él y por Él. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Dios, iglesia, tomen sus asientos. Siempre implica nervios estar acá, responsabilidad. Nos tocó y bueno. En la alabanza que cantábamos hace un ratito, decía que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, ¿no? Pero antes de eso, Dios quiere restaurar, levantar a la iglesia. Antes de eso, Dios quiere bendecir aún más a la iglesia. Porque si estamos aquí, somos bendecidos. Pero aún quiere más. Porque hay algo que todavía hay en nuestros corazones, que todavía no hemos entregado, que todavía no hemos dejado. Que todavía llevamos quizás la tristeza, la angustia, el dolor. Llevamos cosas y Dios hoy quiere hacerlo libre de todo eso. ¿Para qué? Para que Él pueda derramar de lo que Él tiene para su iglesia antes que la venga a buscar. Su iglesia se tiene que manifestar. Su iglesia se tiene que manifestar al mundo, a la oscuridad que hay en este mundo. Dios tiene muchas cosas grandes, cosas, aleluya, cosas grandes. La creación te canta, santo. Te esperaré sin manchas. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Así te queremos esperar, Señor. Así tu iglesia te espera. Por eso que le decía, ¿no? Que hay cosas que uno tiene que dejar, hay cosas que uno tiene que sacar. Y Dios quiere sanar en esta noche. Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere bendecirla aún más, como le decía, más abundantemente. Y Él tiene muchas cosas para su iglesia. Muchas cosas que ojo no vio ni ha subido en corazón, dice, ¿no? Su palabra es lo que Dios quiere dar en este tiempo. Pero muchas veces, bueno, le voy a contar, ¿quieren escuchar una historia de una niña? De una niña, después van a entender por qué, porque hoy voy a hablar de dos mujeres. Una niña, adolescente después, que siempre fue despreciada, abandonada, en una forma, digamos así, abandonada. En la escuela, siempre rechazada por sus maestros, por sus compañeros. El lugar de ella era el último asiento, no te podías sentar adelante porque era el lugar donde se sentaban los que tenían las tierras del lugar, los que tenían las propiedades, los que tenían dinero. Y si no ibas a la iglesia los domingos católica a confesarte con el sacerdote, tampoco podías ser parte. Y siempre, ¿no? Como que la hacían a un costado. Después, cuando llegó Cristo a la vida de la madre de esta niña, las cosas empezaron a cambiar, pero igual seguían los desprecios. No tenía ropa linda quizás para ponerse, y cuando aparecía o le invitaban a ir, vos no podés venir porque no tenés ropa. Y
cuando el pastor tenía una hija de la misma edad y más o menos la misma contextura física de esta niña, y le pasó sus vestidos. Y cuando iba a un lugar le decían: esa ropa es de la hija del pastor. Y así siempre la rechazaban, siempre la hacían a un costado. Vos no podés jugar, se jugaba la rayuela en ese tiempo. No podés jugar vos. Es para nosotras, para el grupito de las chicas, digamos así, de las divinas. Las divinas por un lado y los patitos feos por el otro lado. Era flaquita, flaquita, con muchos pelos, así como los míos. Escoba. De todo le decían. Y eso fue marcando, hiriendo el corazón de esta jovencita. Después, a muy temprana edad, salió de esa provincia a trabajar. Y sintió el abandono. Pero no porque la quisieron abandonar, sino por una necesidad que había. Llegó a la provincia de Buenos Aires, no conocía a nadie, no tenía a nadie, no conocía nada y seguía. Y eso la llevó a una depresión tan grande que llegó a los ansiolíticos, que llegó a tomar antidepresivos y cada vez la hundía más en un pozo más profundo. Porque no se sentía amada, se sentía despreciada por todo el mundo, la hacían siempre a un costado, siempre la hacían a un costado. Y yo leía la historia de estas mujeres, las cuales voy a compartir en el día de hoy. Estas dos mujeres, por eso le hablo, le cuento un poco esto, porque quizás usted esté pasando algo así, que la desprecian, que la hacen de menos, que usted no califica, diría el pastor Aquiles Acosta. No calificás para la sociedad, no calificás para Dios, no calificás para nadie. Y eso te va llevando y te va hundiendo a un pozo más profundo, a donde tenés que depender de pastillas, de medicamentos, para poder mantenerte, o mendigando que alguien te mire, o mendigando que alguien te diga algo. Y así le pasó a estas mujeres. Y vamos a ir al libro de... Bueno, esa soy yo. Ese es un poco de mi testimonio. Y es donde estoy ahora, donde Dios me trajo. Las cosas suceden por algo. No entendemos muchas veces. No entendemos las cosas, pero Dios las hace con un propósito. Dios hace las cosas con un propósito. Quizás te toca pasar momentos como me tocó pasar a mí, o estés pasando, y a veces nos preguntamos ¿por qué? Pero hay un propósito. En medio del dolor hay un propósito al cual Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, para que nosotras quizás podamos ayudar a otras, a otros, para que nosotros podamos levantar a otros. ¿Por qué? Porque ya estuvimos en ese lugar, ya pasamos esas cosas, y quizás queda esa herida en el corazón, queda el corazón lastimado, y quizás no permite amar ni ser amada. Yo siempre como que hacía, no. Siempre, si alguien se acercaba, hacía esto. Siempre hacía eso. ¿Por qué? Por miedo que me siguieran rechazando. Y vamos a ir a la palabra que se encuentra en Génesis. En Génesis 16.
Vamos a hablar un poquito de Agar. Agar, esta mujer, Agar era una mujer, la sierva de Sarai. Génesis 16, 4, para poder entender un poquito la historia de la cual les voy a compartir. Y dice, y él se llegó a Agar, el cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Como Sarai dice que la afligía, esta mujer, Agar, que no tenía ni voz ni voto, era una esclava egipcia, la cual servía a Sara. Sara parece que se había olvidado de la promesa que Dios le dijo que ella iba a tener un hijo. Y se apresuró. Agar no buscó esto, se lo impusieron. Agar no buscó esto, se lo impusieron. Y entonces dice que ella huyó de su presencia. No le puse un título, quizás podemos decir que Dios, la familia o los amigos no te tienen en cuenta, pero Dios te honra. Dios te honra. Muchas veces esperamos del hombre, pero nos olvidamos de que Dios todo lo ve. Y dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ella estaba huyendo. Quizás muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero cuando estamos ahí, Dios algo quiere hacer con nuestras vidas. Quizás Agar no entendía lo que Dios quería hacer con ella. Quizás no sabía lo que Dios estaba planeando sobre su vida, lo que Dios ya tenía planeado, mejor dicho, porque Dios todo lo sabe. Y desde antemano lo sabe todo. Y acá vemos, ¿no? Que le dice, y yo me imagino que esta mujer, Agar, le había dicho, ¿pero cómo? Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y yo me imagino que ella pensaba, ¿pero cómo? Si yo vengo huyendo y vos me decís que yo me vuelva a la casa de mi ama. Y yo me imagino que ella estaba entre esa lucha interna quizás, ¿no? Diciendo, yo vengo huyendo, vengo escapando. ¿Por qué? Porque me afligen, porque me afligen. Y entonces vos me decís que yo vuelva a la casa y me ponga sumisa. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, como te dije. Pero aquí vemos que esta mujer se fue y volvió a la casa de su ama. Se fue y volvió y se puso sumisa bajo su mano, ¿no? Y hizo todo lo que Sara quería. ¿Por qué? Porque ella era esclava, no tenía decisión de decidir por sí sola, de decidir lo que ella podía hacer. ¿Por qué? Porque, como les dije, no tenía ni voz ni voto, no podía decidir sobre su vida, era una esclava. Los amos tenían que decidir qué hacían con sus esclavos, ¿verdad? Ellos no podían hacer nada sin sus amos, sino que ella se tenía que sujetar. Y como le dije, se tenía que poner sumisa bajo la mano de Sara. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahí vemos, ¿no?, cómo Dios le está hablando a esta mujer. Ahí vemos cómo Dios le está diciendo,
En la obediencia está la bendición. Mire si ella se quedaba en ese desierto y decía: no volveré a la casa de mi ama, porque me desprecian, porque no me tienen en cuenta, no voy a volver, me voy a quedar en este desierto. Pero ella se puso sumisa y volvió, porque Dios le había dado una promesa y le dijo: también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios escucha tu aflicción, Dios escucha tu ruego, Dios escucha tu petición. Dios ahí donde estás en ese desierto. Ella se encontraba en el desierto, pero Dios escuchó y vio su aflicción. Cuando estás en esa tristeza, en esa angustia, en ese pozo, en esa desesperación, Dios te está viendo, Dios te está escuchando. Y dice, además le dijo el ángel: Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Delante de todos sus hermanos habitará. Eso era la promesa que Dios le estaba dando al hijo de la esclava, que también era hijo de Abraham. Ella no lo había pedido, pero se lo habían impuesto, se lo impusieron. Hay cosas que nosotros no entendemos y cosas que tenemos que hacer, pero sabemos que si está bajo la voluntad de Dios, va a ser para bendición. Ahí en ese desierto, mire lo que pasó con esta mujer. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, el Roy. Tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Eso dijo Agar. No he visto. Ahí tuvo esta esclava en ese desierto. En ese desprecio tuvo el encuentro con el Señor, porque dice el ángel de Jehová, él mismo se le presentó, él mismo le dio la promesa, él mismo la consoló y él mismo estuvo en ese desierto con ella, no la dejó, a pesar que nos dice esclava, pero Dios mira todo, el Dios que me ve, ese Dios no se ha olvidado de mí, ese Dios no se ha olvidado de su iglesia, ese Dios no se ha olvidado de tus peticiones, ese es el Dios que todo lo ve. La menospreciada por su familia, honrada por Dios. Y aquí vemos que esta mujer volvió, se puso sumisa bajo la mano de su ama, obedeció, porque había un propósito grande también en su vida. Había un propósito grande de parte de Dios. Y así también contigo, iglesia, hay un propósito grande contigo. Con cada uno de ustedes hay un propósito grande. Quizás no entendamos lo que estamos pasando, quizás no lo podamos comprender. Las cosas de Dios a veces son misterios, pero ahí está el propósito de Dios. En esas cosas que muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué suceden tales cosas? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Pero es con un propósito, porque dice su palabra: a los que aman a Dios todas las cosas nos ayuda para bien. Todas las cosas nos ayuda para bien. Y vamos a ir a Génesis 21.
entonces dijo Dios a Abraham. Aquí vemos que ya había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Y como que peleaba Ismael e Isaac y se hacían burlas y esto, y a Sara no le gustaba mucho esto. Y decía, ¿cómo puede ser, Abraham, que tu hijo Ismael pelee con mi hijo si mi hijo Isaac es el que va a heredar? Es el hijo de la promesa. Y entonces dice, entonces dijo Dios en el 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también, le dice Dios a Abraham, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque en tú es tu descendencia. Él dijo, de tu sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, dice, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Otra vez se encontraba en el desierto Agar. Otra vez, por segunda vez. La primera vez había huido, pero esta vez la habían echado. Esta vez te vas. Y dice que anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia, dice, de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. El ángel, dice, de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Aquí vemos que esta mujer estaba nuevamente en el desierto, que se había olvidado seguramente cuando estuvo la primera vez que Dios le dijo que haría una nación grande de su hijo, que iba a tener descendencia, que iba a ser un hombre fuerte, un hombre fiero, quiere decir un hombre fuerte. Y parece que Agar se había olvidado de eso, porque dice que dejó al muchacho a una distancia de un tiro de arco para que se muriera. Se le había acabado el agua del odre que llevaba ella, que le había dado a Abraham. Y ahí dice que andaba errante por el desierto y que le faltó el agua. Pero ella se olvidó de esa promesa de que Dios le había dicho que haría esa descendencia también de su hijo Ismael. Y dice que oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. ¿Qué tienes, iglesia? No temas, te dice el Señor. ¿Qué tienes, iglesia? Estás nuevamente en ese desierto, pero en ese desierto no vas a morir. En ese desierto, ahí hay agua. En ese desierto hay una fuente de agua. Así como le dijo a Agar. Así le dijo a Agar. El muchacho, ¿en dónde está? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho y en dónde está. Ahí estaba la promesa que Dios le había hecho. No sé qué promesa tenés de parte de Dios. Yo creo que todas, pero a veces no la tomamos porque todavía no entregamos y no sanamos el corazón. Esas son las promesas que Dios quiere darte, las promesas que Dios tiene para la iglesia. Y le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levanta a tu hijo, levántalo y abrázalo en oración, porque de tu descendencia Dios va a hacer grandes cosas, de tus hijos, de tus nietos.
Dios va a hacer grandes cosas. Le dijo, levanta a tu hijo en mano, levántalo y abrázalo. Cuando tengas que abrazar a tu hijo, bendícelo. No le digas, vos no servís, vos no calificás. Así bendice a tu hijo, abrázalo, abraza a tus nietos, porque de ahí hará una nación grande. Dios hace una nación grande y los sienta como príncipes. Sostenelo en oración. Por más que vos digas o pienses o veas con los ojos naturales, está perdido. Para Dios nada está perdido. Para Dios nada está perdido. Quizás para Agar se olvidó ella de la promesa y dijo, voy a dejar que mi hijo se muera, no tengo agua, no quiero verlo, me voy lejos, no lo voy a ver cuando él muera. Pero había una promesa sobre ese hijo también. Y hay promesa sobre tus hijos. Hay promesa, iglesia, hay promesa para la iglesia. En el 19 dice, entonces Dios abrió los ojos y vio, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, dice, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y dice la palabra de Dios, como estamos compartiendo, y podemos ver, ¿no?, que creció, dice, en el desierto. Agar ya no volvió y su hijo ya no volvieron a la casa de Abraham. Quedaron en el desierto, pero no quedaron desamparados. Dios le abrió una fuente de agua, le abrió los ojos a Agar y ella sostuvo a ese varón, y de ese varón vinieron más descendencia todavía. La dejó en el desierto, pero no abandonada. Le proveyó lo que ella necesitaba. El agua del Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia. El agua que corra por cada uno de ustedes, esa agua. Dios no te deja sin agua en el desierto. Él envía a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Si quizás estuviste en ese desierto y pensaste que estuviste solo, no, Él estuvo contigo, porque ahí estaba el Dios que te ve. El Dios que te ve en la angustia, el Dios que te ve en el dolor, el Dios que te ve en la enfermedad, el Dios que te ve cuando clamás, cuando llorás, cuando reís. Ese es el Dios que me ve, dijo. El Dios que nos ve. Y mire lo que dice en Génesis 25. Había una promesa de que él iba a habitar con sus hermanos. Y dice Génesis 25, (9), para que vea que Dios honra. A ver, vamos a ver. En el 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres, y empieza a nombrar la descendencia de Ismael, del hijo de la esclava, del hijo que
pensaba que se iba a morir en el desierto. Y esto dice, son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por villas y por campamento. Y mire, 12 príncipes por familia. 12 príncipes. Mira si Dios no honra. Aunque estés despreciado, aunque no te tengan en cuenta, aunque tu familia, tus amigos o quien fuere no te tengan en cuenta, pero Dios sí te tiene en cuenta. Dios es el que no se olvida y Dios es el que te honra. Y mire más la honra que hace Dios con este varón también, que él no se olvida. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Y habitaron, dice, desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hasta la muerte. Dios tiene el control. Hasta la muerte, y él no se olvidó de lo que le había prometido. Por tanto es tu hijo y también lo bendeciré. Era hijo de una esclava, quizás no podía calificar. Para Sara no calificaba, para la humanidad no calificaba, pero para Dios sí, porque había planes sobre este varón. Y de este varón salieron príncipes. Y de este varón fue honrado en presencia de todos sus hermanos. Vamos a ir a la otra historia. Vamos a apurar, no la vamos a hacer larga. Los planes de Dios son un misterio, pero suceden con un propósito. Vamos a ir ahora a Génesis 29. Todo está en Génesis. En Génesis 29 encontramos la historia de Lea, otra mujer que le impusieron un esposo que quizás ni lo había pedido, no lo había pedido. Ella quizás pensaba o soñaba o hacía planes que ella quería encontrar a su esposo, pero su padre le impuso un esposo. Y vemos la historia de Lea, de esta mujer. Vamos a ir a Génesis 29. Y bueno, para contarle un poquito de Lea, 16. Dice, y Labán, que era el papá de Lea, tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Solamente dice que tenía ojos bonitos Lea. Raquel tenía todas las de ganar. Jacob se había enamorado de ella a primera vista, digamos así, y la amó desde el primer día, que fue que trabajó 7 años por ella. Pero a la noche que tenía que ir Raquel con Jacob, resulta que su papá le llevó a Lea. Vamos a hacer una fiesta, preparamos y se la lleva. Y al otro día, cuando se despertó o cuando se descubrió el velo, digamos así, Jacob vio que no era Raquel, sino que era Lea. Y el padre de ella le empezó a decir, bueno, porque la costumbre que tenían en ese tiempo, la costumbre que tienen, de que primeramente se tenía que casar la mayor y luego la menor. Y como Lea era la mayor, y lo único que dice que tenía sus ojos delicados. Y Raquel dice que era de lindo semblante y hermoso era su parecer. Era hermosa. No tenía muchos atributos esta Lea,
no tenía muchos encantos, digamos así. No era linda. Y se la impusieron su padre a Jacob. Y entonces aquí vemos un poco la historia también de esta mujer, ¿no? Y dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, dice a su sierva, bueno, y viene hablando todo lo que le dio con Lea. Y en el 30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años más. Y en el 31 vamos a ir a ver. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí vemos, ¿no?, que Lea le empezó a dar hijos a Jacob y que era menospreciada. Dice que Dios vio que era menospreciada por su esposo. Le habían puesto un esposo al cual no la amaba. Le habían puesto un esposo al cual no amaba a Lea, sino que él mismo declaró que amaba a Raquel, que era su amor, Raquel. Y aquí vemos, ¿no?, que esta mujer era menospreciada, no era amada. Le habían dado un marido que ella no había pedido. Le habían dado un esposo al cual ella ni siquiera capaz que estaba enamorada. Y dice, ¿no? Y sigue diciendo la palabra, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y acá vemos, ¿no?, que concibió Lea y dice, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Aquí vemos como que ella estaba mendigando el amor de aquel varón que le habían impuesto, de aquel varón que ella no pidió, de aquel varón ella estaba mendigando el amor de ese varón. Y vemos, ¿no?, que ella dice, porque ha mirado Jehová mi aflicción. El Dios que todo lo ve también miró la aflicción de Lea. El Dios que todo lo sabe vio la aflicción de Lea. Vio lo que estaba pasando, que también estaba siendo menospreciada. Estaba viendo Dios todo lo que estaba sucediendo a esta mujer, ¿no? La aflicción que había en su corazón. Ella estaba dando hijos, pero había aflicción, había menosprecio en su vida, porque era menospreciada, no era amada. Ella quizás estaba mendigando por el amor de Jacob, pero Jacob lo único que tenía ojos y amor para Raquel. Pero Dios vio su aflicción. Ahora tanto dice, me amará mi marido. Le dio un hijo y por lo tanto por ese hijo me tiene que amar. Supongo que decía ella, ¿no? Y dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Dios me escucha. Dios me escucha. Dios te escucha. En la aflicción, Dios te ve y Dios te escucha. Y vemos que sigue dando a luz, y ahora vamos a llegar. Y dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Y llamó el nombre Leví. ¿Va entendiendo por dónde va yendo esto? Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Aquí vemos que esta mujer, en medio de su desprecio, en medio de su dolor, ella estaba pariendo, ella estaba dando hijos. Y de ahí empezaron a salir las tribus de la despreciada, de la menospreciada, de la que no era amada, de la que no la tenían en cuenta, de la que le habían impuesto un marido que no
ni siquiera había pedido. Ahí estaba Lea dando frutos. Ahí estaba dando Lea a un Judá. Ahí estaba dando alabanza. Ahí estaba dando esta mujer. Y ahí dice que dio su tercer hijo. Y llamó, dice, por tanto llamó su nombre Leví. Levita, alabanza, adoración, consagración, santidad. Esa mujer estaba dando levitas. Esa mujer dio alabanza a Dios. Y de ahí vino esa tribu, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Salió del vientre de la despreciada, de la que no la tenían en cuenta. De ese vientre salió Leví. Y de ese vientre salió Isacar. Hombres, dice 200 hombres, dice la palabra. 200 hombres sabidos en los tiempos que todo Israel iba a consultar y escuchaban a estos 200 varones de Isacar que eran conocidos en los tiempos, y ellos hablaban y el pueblo escuchaba y obedecía de Isacar. Y también dice Jehová, por tanto llamó su nombre Judá. Y de ahí viene la descendencia de Judá, del vientre de esta mujer que no dejó de dar a luz. De esa tribu, de la tribu de Judá, la descendencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que parió una tribu, y de esa tribu viene el Salvador, el cual fue despreciado, el cual fue humillado, el cual fue molido, el cual fue golpeado, el cual fue escupido, el cual fue clavado en esa cruz. De ahí, de esa tribu, viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros. Quizás la familia, los amigos te desprecien, no te tengan en cuenta, pero Dios te honra. Y vemos cómo Dios estaba honrando a estas mujeres. Y de ahí salieron otras tribus. Y más adelante sigue hablando la palabra. Y dice, fue Rubén el hijo mayor que tuvo Lea. Quizás andaba por el campo cuidando las ovejas, trabajando. Y dice que fue Rubén el tiempo de la siega del trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. ¿Y sabe lo que significa? Busqué un poquito mandrágoras. Hervir de amor. Era una flor, una raíz, hervir de amor. Lea era una mujer que hervía de amor por lo que había parido, por ese esposo que no la amaba. Y ella respondió, dice, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues si dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y dice que cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Mire hasta dónde llegó. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo.
Y durmió, dice, con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea. Y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa. Dios le ha dado la recompensa a esta mujer. Así también a ti, iglesia. Dios te va a recompensar en tu fidelidad, en tu trabajo, en tu perseverancia. Dios te va a recompensar. Aunque estés en medio del dolor, aunque estés en medio del desprecio, aunque estés en medio de la angustia, aunque estés en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, Dios te va a recompensar. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y así hizo Dios con esta mujer. No se ha olvidado, Él la vio y la recompensó de tal manera, la honró de tal manera. Dios te va a honrar de tal manera cuando estés sujeto, cuando estés sumiso, así como la mujer que veíamos primero, que se puso sumisa a su ama. Por cuanto mi marido, por eso llamó, dice, su nombre Isacar, que eran conocidos en los tiempos. Y después concibió otra vez Lea y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Dios me ha dado una buena dote. Por ella no habían pagado dote, porque era la costumbre de que los varones, cuando estaban interesados, digamos, por la mujer que iba a ser su esposa, tenían que pagar, dar una dote. Y por Lea no habían dado nada. Jacob había trabajado por Raquel 7 años y volvió a trabajar otros 7 años más. Pero por Lea nadie ha trabajado. Por Lea nadie ha pagado la dote. Y acá ella dijo: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Dios es el que te da la recompensa. Dios es el que va a darte la recompensa. La recompensa viene de Él. No se la dio su marido, no se la dio ningún varón, no se la dio ningún hombre, sino que Dios le dio la dote. Dios pagó por ella. Dios pagó por usted en la cruz del Calvario. Él dio a su Hijo. Dios es el que pagó la dote por usted y por mí. Cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, Él es el que pagó esa dote. Él dio su vida por nosotros. No sé cómo se encontrará, iglesia, si en angustia, en soledad, en tristeza, pero tenemos un Dios que te ve. Este es el Dios que no se olvida. Este es el Dios que te ve cuando estás en el desierto, cuando estás en la soledad, en el llanto, en la amargura, en la tristeza. Dios hoy te quiere hacer libre de todo esto. Dios hoy quiere traerte libertad. Y vamos a ir ya terminando, y vamos a ir a leer y vamos a ver cómo Dios también, aún en su sepultura, honró a Lea. Y dice en Génesis 49, vamos a ir a Génesis 49. Cuando Jacob
perdió a Raquel, ¿quién era la que estaba ahí? Lea, la despreciada. Cuando Jacob, y dice que Raquel la sepultaron en el camino. Cuando murió, cuando dio a luz a al último hijo. Y cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿quién estuvo ahí para consolar a Jacob? Lea. Y dice la palabra de Dios: en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Hebrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Y allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. Como Dios, aún hasta en la tumba, hasta la muerte, Dios no se olvida. Dios no te deja abandonado en ningún momento. Iglesia, Dios está al control de todas las cosas y Él todo lo ve. Él vio lo que pasaron estas mujeres. Él vio lo que pasó Agar. Él vio lo que pasó con Lea. Y aquí vemos que allí también sepulté yo a Lea, en ese campo que él había comprado. Ahí esta mujer fue honrada con los patriarcas. Raquel quedó en el camino, sepultada en el camino de Efrata a Belén. Pero a Lea vemos que ella estaba sepultada donde estaba la familia patriarcal, donde estaban aquellos, donde estaba Abraham, donde estaba Sara. Así que Dios aún en tu sepultura te sigue honrando. Dios no se olvida de nada. Dios está al control de todas las cosas, iglesia. Dios está al control de todas las cosas. Póngase de pie. Él no se olvida. Hoy quiere hacerte libre de ese dolor. Si estuviste pasando algo de lo que le sucedieron a estas mujeres, Dios hoy quiere sanarte. Dios hoy quiere restaurarte, porque Él te quiere honrar. Él quiere honrar a su iglesia. Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarte con unción, con poder. Dios quiere usar tu vida. Y de aquí, así como el vientre de esta mujer, para dar hijos, pesar con ese dolor, pero ella estaba dando bendición. Ella en medio de ese dolor daba bendición. Y Dios honra en medio del dolor el servicio hacia Dios. Él lo mira, no pasa por alto. Quizás estás en ese pozo, en esa dificultad, pero ahí Dios te está viendo y te está diciendo: no estás solo, no estás solo. Hoy es el día donde yo quiero sanar tu corazón, donde yo quiero sanar esas heridas, donde yo quiero restaurarte, donde yo quiero levantarte, donde yo quiero usarte, donde yo quiero bendecirte. Hoy es el día, mi hermano. No se vaya así como vino. Si vino angustiado, si vino triste, si vino disolucionado, sin esperanza, hoy aquí se tiene que ir usted sano, se tiene que ir bendecido. No se lleve esa tristeza nuevamente a su casa y la añore y la haga dormir todos los días con usted. No, hoy la tiene que dejar, porque